Déjeme- Tratando de compartir ahora. Ok, un momentito. Ok, eh, como dije, la última clase, pues nosotros nos quedamos en algunas lagunas eh, y entonces quiero ver si podemos, en estos minutos, podemos responder alguna de ellas y ver qué es lo que significa lo último que Roland preguntó en aquella ocasión, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es que en el concepto calvinista de elección es sinónimo de salvación. Cuando se habla de la elección, se entiende que la elección es Dios determinando y estableciendo desde antes de la fundación del mundo quién se salva y quién se pierde. Esa es la idea fundamental. Eh, y todo esto viene por un decreto de parte de Dios. Así que si entendemos que salvación está asociada con elección, entonces, ¿qué significa esto que Ronald nos preguntó en aquella ocasión? ¿Es la salvación enteramente de Dios o parcialmente del hombre? Bueno, si entendemos que Ronald como calvinista entiende que salvación tiene que ver con elección, entonces, pues definitivamente, Ronald nos está diciendo que la salvación pertenece enteramente de parte de Dios. Entonces, coloca a todos aquellos que no aceptan esa posición, los coloca entonces como arminianos. Entonces, arminiano ha pasado a ser una, un término para echarle miedo a la gente, para que entonces se abracen el calvinismo, ¿verdad? Era como aquí pasó en los Estados Unidos, que hubo un tiempo en donde llamarle a alguien comunista era, era tener miedo. Y la gente no querían que se los llamara comunista porque terminaban en la cárcel. Y así sucede con esta idea de como si hubiera realmente dos posiciones, arminianos y calvinistas. No, hay otra posición, y una posición en donde eh, se toma los elementos del calvinismo y se le da un énfasis totalmente distinto y centralizado en la persona de Jesucristo. Y esa es mi visión particular, ¿no? Yo entiendo que Dios es soberano, Dios eternamente ha elegido, Dios eh, la elección de Dios es incondicional. Todas estas cosas yo las confieso. Yo no tengo ningún problema en confesarlas, siempre y cuando entendamos que todas estas cosas ocurren en la persona de Jesucristo. Y es ahí donde es mi problema con el calvinismo. El calvinismo no lo ve cumplido o realizado en la persona de Jesucristo, sino que lo ve realizado en la persona de cada individuo. Y ese es el problema que yo veo en todo esto. Eh, Esta pregunta que Ronald nos hizo en aquella ocasión, si la salvación es enteramente de Dios o parcialmente del hombre, es algo que es eh, común dentro de cualquier discusión que venga del calvinismo. Esa es una idea que siempre surge. Y yo voy a plantear dos declaraciones, en este caso, de calvinistas que hablan de esto. Y vamos a entender lo que aquí dice, porque eso nos va a ayudar a entender lo que Romanos 10 nos enseña. Eh, dice, esta es una página calvinista que define lo que es esta idea de si la salvación es enteramente de Dios o parcialmente del hombre. Y dice, el concepto de Dios eligiendo a aquellos que serán salvos o predestinación no es controversial. Así que él reconoce que el decir que Dios elige o Dios predestina, eso no es la controversia. Todos están dispuestos a aceptar eso, y eso es cierto. Lo que es controversial es cómo y de qué manera Dios elige a aquellos que serán salvos. Un punto de vista que llamaremos el punto de vista presciente o de presciencia enseña que Dios, a través de su omnisciencia, conoce a aquellos que con el transcurso del tiempo elegirán por su propia voluntad depositar su fe y confianza en Jesucristo para su salvación. En esta visión,
Él está ahora tratando de distinguir estas dos posiciones. En esta posición él dice que la predestinación se le entiende como prever. Dios prevé anticipadamente quiénes son los que van a creer en Él, y esos que Dios está viendo anticipadamente que creen son los que serán elegidos. Y definitivamente hay muchísimas personas, o gran parte del cristianismo entiende la elección de esta manera. Así que en eso yo estoy de acuerdo con lo que él está diciendo aquí. Pero él está estableciendo que eso es un punto de vista. El hablar de que Dios prevé la fe de las personas y esto lo convierte entonces en elegidos. Entonces, el segundo punto, dice él, el segundo punto de vista es el punto de vista de agustiniano. Este escritor en particular se identifica con Agustín en esta exposición de lo que es el concepto de salvación. Lo que me llama la atención es que muchas veces estas personas se identifican con Agustín, eh, haciendo ver que Agustín era un protestante. Agustín no era protestante. Su concepto de salvación en Agustín no es protestante. Así que uno tiene que tener mucho cuidado en el concepto de Agustín. Agustín se le considera el padre del catolicismo, y su concepto de salvación que el catolicismo enseña viene de Agustín. Yo sé que Calvino pues cita muchísimo a Agustín, pero realmente Agustín no era protestante. Entonces, pero él lo utiliza ahora como un nombre para hacer la diferencia entre aquellos que creen que la elección es porque Dios prevé la fe de algunos, y la otra posición que enseña que Dios no utiliza la fe para la elección. Entonces él dice aquí, este es el punto de vista agustiniano, que esencialmente enseña que Dios no solo elige divinamente a aquellos que tendrán fe en Jesucristo, sino que también elige divinamente conceder a estos individuos la fe para creer en Cristo. En otras palabras, dice él, la elección de Dios para salvación no se basa en un conocimiento previo de la fe de un individuo, sino que se basa en la gracia libre y soberana de Dios Todopoderoso. Bien, ¿podemos estar de acuerdo con eso? Personalmente yo estoy de acuerdo con eso. Yo no tengo ningún problema tampoco en establecer que Dios lleva a cabo su plan electivo, y que esto él no lo hace porque él prevé la fe de los individuos. Hay ciertos elementos de lo que él está diciendo ahí que yo no estoy totalmente de acuerdo, pero en esencia, lo que él trata de hacer la distinción entre lo que él llama los arminianos y los agustinianos, en este caso es que dice él, que yo no creo que sea completamente cierto, pero usando las definiciones que él da aquí, que los arminianos pues enseñan que Dios entonces elige a las personas por la fe que él ve que estas personas van a tener, y por lo tanto entonces ahora la declara elegido, mientras que los agustinianos simplemente enseñan que Dios elige, y a estos que elige entonces le da la fe que los salva. Bien, eso básicamente, estas las distinciones que este autor hace. Pero luego yo creo que él hace un resumen, y este resumen para mí es lo que realmente da al punto. Y viene a la pregunta que Ronald hizo pues en la última vez que nosotros estuvimos hablando. Dice, la diferencia se reduce a esto, dice este autor. ¿Quién tiene la definición, la decisión final en la salvación? ¿Dios o el hombre? Así que, y usted va a leer muchísimos autores, y cuando llegan a este elemento, a este tema en particular, todos hacen la misma pregunta. Siempre es la misma pregunta. ¿Quién tiene la decisión final en la salvación? ¿Dios o el hombre? Como si esto quisiera decir que aquel que no esté de acuerdo con el calvinismo está enseñando que Dios no tiene la decisión final. Y ese es el error, el tratar de colocar en labios de otro algo que las personas realmente no creen. Entonces él dice esto, sigue diciendo, en la primera perspectiva, hablando de la perspectiva arminiana, el hombre tiene el control. Su libre albedrío es soberano. Esto es una caricatura, porque ningún arminiano realmente diría tal cosa. Otra vez, yo no estoy de acuerdo con esta posición, pero estoy diciendo que un arminiano no diría que el hombre tiene el control en su salvación, ni diría tampoco que su libre albedrío es soberano. Eso es algo que
se le atribuye a estas personas porque no aceptan la posición calvinista, pero no es eso exactamente lo que ellos dicen. Eh, Dice, y se convierte en el factor determinante en la elección de Dios. Dios puede proveer el camino de la salvación a través de Jesucristo, pero el hombre debe elegir a Cristo por sí mismo para que la salvación sea real. Otra vez, yo creo que él está correcto en afirmar o en condenar que la elección depende de algo que el hombre pueda proveer o que el hombre tenga la decisión final para entonces darle permiso a Dios para que lo salve. Yo creo que eso es un tremendo error. Entonces, vuelvo otra vez sobre la posición agustiniana y dice, Dios tiene el control. Él es quien, por su propia voluntad soberana, elige libremente a quienes salvará. Dios elige a quienes salvará y luego los salva. Esta perspectiva coloca a Dios en su lugar apropiado como creador y soberano. Nuevamente, como si no aceptar esta posición agustiniana, nosotros estaríamos diciendo que Dios no es creador y Dios no es soberano. No, nosotros creemos precisamente que el hecho de que Dios es creador es lo que lo constituye precisamente en el redentor del hombre y estas son acciones que son propiamente de él y son de su voluntad, no depende de nada de lo que el hombre pueda hacer. Y luego entonces eh, citamos a este otro autor, ¿no? Wayne Grudem, que él llega a decir que la salvación por la fe es salvación para el mérito humano. Decir que el hombre ha sido elegido por la fe es lo mismo que hablar de salvación por el mérito humano. Y esto es importante porque en la discusión final que nosotros tuvimos, cuando se estaba hablando de la fe, porque ese era el capítulo 10, se señaló que hablar de esa manera implicaba que a Dios se le robaba la gloria y que el hombre estaba aportando a su salvación, cosa que no es cierta. Entonces, aquí note lo que este autor dice. Este autor es calvinista. Dice, la elección basada en algo bueno en nosotros, y pone entre paréntesis, nuestra fe, sería el comienzo de la salvación por mérito. Así que si yo hablo de salvación por fe, eso equivale a salvación por mérito. Así que la fe, el acto de creer, se coloca como si fuera meritorio, cosa que nosotros no encontramos nunca en la Biblia. Pero en esta interpretación se trata de hacer ver que la fe es un acto meritorio si nosotros hablamos de ella en el campo de la elección, cosa que Pablo lo hace, porque Pablo viene discutiendo el tema de la elección en el capítulo 9 y termina introduciendo el tema de la fe y la desarrolla totalmente en el capítulo 10. Pero es importante esta declaración que él hace. Note cómo sigue. Se puede presentar otro tipo de objeciones contra la idea de que Dios nos eligió porque sabía de antemano que llegaríamos a la fe. Si el factor determinante final de si seremos salvos o no es nuestra propia decisión de aceptar a Cristo, entonces estaremos más inclinados a pensar que merecemos algún crédito por el hecho de que fuimos salvos. Ahora, nuevamente, todo esto él asocia con salvación. Y él dice que si nosotros, si el factor determinante final de si seremos salvos o no es nuestra propia decisión de aceptar a Cristo. Y note esa idea, propia decisión. Como si el hombre tuviera las facultades para entonces decir, bueno, esto es porque a mí me da la gana. Esa no es la idea en la Biblia, nunca eso aparece. Dice, entonces, si nosotros incluimos el elemento de fe en todo esto, entonces eso significa que nosotros nos vamos a jactar de alguna manera de que tenemos crédito en esta salvación. Ahora, ¿es ese el concepto que Pablo vierte aquí en Romanos 9 y 10 de lo que es fe en relación con la justicia que es por la fe? Entonces, que todo esto tiene que ver con salvación. Sigue diciendo, ¿qué hace que las personas sean diferentes? Es decir, ¿qué es lo que en última instancia marca la diferencia entre los que creen y los que no creen? Si nuestra respuesta es que en última instancia se basa en algo que Dios hace, es decir, su elección soberana de los que serán salvos, entonces veremos que la salvación en su nivel más profundo se basa solo en la gracia. Es decir,
Eh, para decir que es por gracia, usted no puede traer la fe, porque tan pronto usted hable de fe en este contexto, inmediatamente, según lo que el autor está diciendo, usted elimina la gracia. ¿Ese es el concepto de Pablo? Vamos a ver eso. Por otro lado, dice él, si respondemos que la diferencia última entre los que son salvos y los que no se debe a algo en el hombre, es decir, una tendencia o disposición a creer o no creer, entonces la salvación depende en última instancia de una combinación de gracia más capacidad humana. ¿A qué le está llamando capacidad humana? Al acto de creer. Bien, mi, la intención de este estudio es tratar de entender si en Pablo, en esta porción que estamos estudiando, que estudiamos la semana pasada, la última vez, si el concepto de fe que Pablo vierte en estos versículos tiene que ver con algo que el hombre hace o algún tipo de aportación que el hombre haga. Pablo nunca entiende que la fe sea sinónimo de obras. Pero en el calvinismo se comete ese error muchas veces. Y este es uno de los ejemplos de esto, de ello. Y al final vamos a dar otro ejemplo más, en donde hablar de fe en el contexto de elección equivale a hablar de que algo el hombre aporta en su salvación. Pero la pregunta que yo hago es, si eso es cierto, pues entonces yo tengo que preguntarme, cuando se habla de justificación por la fe, de ser herederos por la fe, ¿significa entonces que yo le robo la gloria a Dios? Cuando hablo en esa terminología, cuando la Biblia habla de esa manera, le está robando la gloria a Dios, está diciendo que el hombre aporta algo para su salvación. Es claro que no. Cada vez que la Biblia utiliza esta idea es para hablar acerca de, de cómo eh, el hombre descarta todo lo que él pueda aportar en cuanto a las obras se refiere. La fe es la negación de todo lo que el hombre pueda aportar en su salvación. Donde está la fe, se niega por completo que el hombre tenga algo que ofrecerle a Dios y confiesa, por otro lado, que todo lo que él tiene, lo tiene única y exclusivamente porque lo ha recibido de Dios en Cristo. Así que la fe, cuando nosotros hablamos de la fe, cuando la Biblia habla de la fe, está hablando precisamente de la negación de todo lo que el hombre pueda hacer y la confesión de que el hombre se encuentra en total bancarrota para poder aportarle a Dios algo. Así que la doctrina de la elección que Pablo desarrolla aquí es obra exclusiva de Dios. Estos son los puntos que deseo enfatizar. Déjenme adelantar un poquito y luego entonces damos la oportunidad. Así que es claro que yo no acepto que la elección ocurre porque Dios prevé que creemos. Yo no creo eso. Segundo, en la salvación no hay nada que el hombre aporta, toda la gloria es de Dios de principio a fin. Y de hecho, Ronald y yo hemos tenido ya algunas discusiones tocante a la fe sola. Yo confieso que la fe que justifica es completamente sola, aparte de cualquier obra. En el caso de Ronald, él sostiene de que es la fe que obra por el amor. Así, en última instancia, ¿cuál de las dos posiciones enfatiza en la obra exclusiva de Dios en la salvación? Yo creo que fe sola. En tercero, que esa salvación Dios la inició, y este punto es muy importante para entender mi posición. Esa salvación Dios la inició en Cristo y la consumó en Cristo, previo a la fe, aparte de la fe, sin las obras, antes o después de la fe. Esto es una salvación en donde el hombre no aporta absolutamente nada, ni antes de la fe, ni después de la fe. Y cuando digo después de la fe, estoy diciendo, no es una fe que obra lo que hace la salvación real. Ni siquiera el hecho de que yo crea sea la salvación real. La salvación es obra exclusiva de Dios, iniciada en Cristo y terminada en Cristo. Y por último, la intención de lo que vamos a estudiar hoy es, a la luz de lo que acabamos de leer de la posición calvinista, de si el hombre aporta o no a su salvación y si la obra es exclusivamente de Dios o no lo es que en estos pasajes que estudiamos de Pablo, la fe no es una obra, nunca lo ha sido en el contexto de Pablo. La fe es totalmente opuesta a las obras. La fe no da lugar tampoco a la jactancia.
Así que no hay manera de coger estas definiciones que da el calvinismo y decir que si yo hablo de fe en el contexto de la elección, me estoy jactando de que yo estoy haciendo algo, aportando algo, cuando en la Biblia la fe es totalmente lo opuesto. Y usted puede ver eso aquí en Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? Dice, ¿por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. Así que Pablo hace este contraste entre fe y obras y está diciendo, las obras es el terreno donde el hombre se puede gloriar. La fe es el terreno en donde el hombre rechaza gloriarse de algo que él pueda ofrecer, de algo que él pueda hacer, para confiarse única y exclusivamente en la obra que Dios hizo en Cristo. Lo otro, que la fe y gracia sean dos realidades opuestas. Eso es lo que vimos en la introducción en estas citas. Como que si yo hablo de fe en el terreno de la elección, entonces yo estoy diciendo que fe es una obra y que la gracia es diferente. Y algunos autores hacen eso. Dicen que si la salvación es, que Pablo en Romanos 9 no habla que gracia y fe sean lo mismo o que enfaticen la misma realidad. Cuando en Romanos 4, que anterior, en versículo 16, Pablo dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia. Si Pablo entendiera que hablar de fe en el terreno de la elección equivale a que se le roba la gloria a Dios, entonces Pablo estaría diciendo que es necesario robarle la gloria a Dios para que sea por gracia. Eso no hace sentido. Pablo entiende que si es por fe, es por gracia. Y si es por gracia, es por fe. Así que usted invierta la fórmula de Pablo y eso es lo que usted se da cuenta. Que Pablo habla de una salvación siempre completa. La fe nunca, nunca en Pablo, ni en la Biblia, es el hombre aportando algo para su salvación y robándole la gloria a Dios. Al contrario, es todo lo opuesto. Y aquí entonces encontramos, vamos a ir rapidito a lo que Pablo dice, que ya los vimos en los pasajes, yo solamente ahora quiero que ustedes se enfoquen en la definición que Pablo da de fe aquí, en todos estos versículos. Versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Pablo está hablando en el contexto de lo que viene desarrollando de la elección. Introduce esta temática que ya hemos dicho tantas veces. El problema de Pablo es por qué Israel tropezó. ¿En qué consistió el tropiezo de Israel? Pablo no dice consistió en un decreto. Pablo dice porque iban tras la justicia de la ley por las obras y no por fe. Así que Pablo está entendiendo que fe y obras aquí son dos cosas totalmente distintas y que la fe es lo que se apodera o descansa en la justicia que Dios ofrece al hombre, mientras que las obras es lo que descarta y rechaza la justicia de Dios. Y eso usted lo puede ver en el capítulo 10, porque Pablo sigue, el capítulo 10, versículo 1 dice, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Dios para Israel es para salvación, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Otra vez, la temática de Pablo gira en torno a la fe en el contexto de esta elección. Y Pablo establece que la razón por la cual Israel está bajo la reprobación y está bajo el juicio de Dios se debe al hecho de que no fueron tras la justicia por la fe, sino que fueron por las obras. Así que Pablo no tiene ningún problema en hablar de fe en este contexto de la elección, porque Pablo entiende que la fe es la negación de que el hombre pueda hacer algo, y donde quiera que el hombre intente hacer algo, se rechaza la justicia de Dios. Ese es el argumento de Pablo. Bien, de ahí llegamos al 5. Y en el 5, Pablo nos muestra aquí el lugar que ocupa otra vez la fe. Así, en este sentido, contrario al calvinismo, que es el punto que venimos desarrollando, la fe no le roba la gloria a la justicia de Dios, antes la establece. Versículo 5 dice, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, si yo cojo la definición que vimos anteriormente de cómo el calvinismo
ha usado este concepto de fe y lo iguala a obras. Y dice que donde quiera que se hable de fe, en este contexto, se está diciendo que el hombre aporta algo. Mientras que Pablo dice, eso le pertenece a la ley, eso le pertenece a lo que Moisés enseña, pero no le pertenece al concepto de la justicia de Dios. Dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Es claro que Pablo está negando que la fe tenga la capacidad de obrar la salvación. Pablo nos dice que la fe lo único que hace es confesar esta realidad. Y ahí es donde viene nuevamente. Cuando hablamos de salvación, en el mundo religioso en general, pero también en el mundo calvinista, nosotros encontramos que la salvación es un proceso que se inicia, dependiendo de donde usted lo ubique, generalmente en el calvinismo, se inicia en el decreto eterno y luego pasa por un proceso. Viene elección, después viene llamamiento, después viene fe, después viene justificación, después viene regeneración, después viene la perseverancia de los cristianos y al final entonces hay salvación. Mientras que en Pablo, puesto que la salvación es obra exclusiva de Dios, la salvación se origina con Cristo y termina con Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. La fe confiesa que este Cristo realizó de una vez y para siempre su obra de salvación. Aquí no hay aportación de parte de hombre alguno en esta salvación de Dios. Así que no es un proceso, la salvación es un evento, es algo que se confiesa, no es una experiencia. Muchos en el mundo religioso y en el calvinismo también se ve la salvación como sinónimo de regeneración. Muchos hablan de, aún la gracia, llaman gracia a la regeneración. Entonces se enfocan en la experiencia del hombre en lugar de ver que la salvación de Dios, puesto que es obra de Dios solamente, fue realizada por Dios en el Verbo encarnado. Y por lo tanto, no hay participación de parte nuestra en ningún momento. Entonces, la salvación, puesto que es un evento, la salvación se invoca. Versículo 8 dice que, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, otra vez la idea, fe. ¿Qué predicamos? Si Pablo entendiera, como las definiciones que leímos anteriormente, que la fe es una forma del hombre gloriarse de que puso algo, pues entonces Pablo, ¿cómo Pablo le llama a su mensaje la palabra de la fe? Él está diciendo, Pablo, que en esta palabra que él predica, el hombre entonces ahora puede gloriarse. No, Pablo siempre dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor. No hay ningún otro lugar donde gloriarse. Y la fe, si la fe se gloría en sí misma, ya no es fe. Porque la naturaleza de la fe es mirar fuera del hombre, fuera de la experiencia del hombre, hacia el Cristo, en donde Dios realizó esta salvación. Y esa salvación que Dios realizó comenzó con el Cristo que se encarna, luego viene su vida, viene su muerte, su resurrección y su ascensión a la gloria de Dios. Cuando asciende la gloria de Dios, entonces la salvación del hombre ha sido consumada de una vez y para siempre. ¿Hizo el hombre algo ahí? Nada. Le pertenece solamente a lo que Dios hizo en Cristo. Y por eso es que Pablo entonces, en el versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nuevamente, si fe significa que el hombre aporta algo, que el hombre ahora tiene una fuerza especial en su libre albedrío para entonces darle el permiso a Dios para que lo salve, entonces definitivamente el hombre tendría algo en que gloriarse. Pero Pablo no entiende la fe de esa manera. Pablo entiende que la fe lo único que puede hacer es confesar que Jesús es el Señor, a quien Dios le ha entregado el señorío de todas las cosas y que Él resucitó de entre los muertos para sentarse a la diestra de Dios. Eso es lo único que la fe puede hacer en el ámbito de la salvación. Y luego Pablo dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que Pablo entiende que la salvación está conectada con la fe. Y Pablo no entiende que esa fe lleve al hombre a gloriarse o jactarse en sí mismo. Pablo no entiende eso. Al contrario, Pablo hace una clara diferencia
entre la justicia de Moisés, de la ley, y la justicia que es por la fe. Y Pablo, en cuanto habla de la justicia por la fe, la coloca en el terreno de confesión. Confiesa que Jesús descendió del cielo, murió, resucitó de entre los muertos, y luego entonces la iglesia, ante ese anuncio que se le ha dado, que le llama la palabra de la fe, ante ese anuncio, entonces la iglesia invoca el nombre de Jesucristo. Y eso es lo que en el versículo Pastor. 11. Ajá. Se nos acabó el tiempo, pastor. Estoy Sí, como con cronómetro. Ok, pastor. Bueno, sí, su merced pidió justamente ahora hacer un como tipo resumen de lo que quedó el año pasado, el capítulo 10, con respecto a este punto, estos puntos que quedaron en esto con respecto a la fe, ¿no es cierto? Y la pregunta, al fin de quién termina, en quién manos de quién termina la salvación, si del hombre o de Dios, ¿cierto? Entonces, gracias, pastor. Quiero darle paso a Moni, está por allí, no sé si está, eh, quien nos va a indicar lo que sigue, ¿ya? Por fin, Moni, ¿estás por allí? Aló, 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 ¿me escuchan? sí, sí. Buenas tardes, Sí. pastor. Buenas tardes, queridos amigos, hermanos. Bueno, hay muchas cosas que quería hacer, pero no sé por cuál empezar. No he estado, recién he entrado, no tenía el link, no sé mucho de lo que han estado hablando, pero mejor ya hay que pasar de una vez a a la rueda al coloquio. A ver, eh, pastor, ¿usted ha tocado todo el tema 11, todo el 11, el capítulo? No, 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 ¿Todo? no. Lo que hicimos fue No. tratar de responder a algunas de las preguntas que quedaron de la Ah, lección del capítulo 10, uf. sobre si el hombre aporta a la salvación, si la salvación es enteramente de Dios o es parcialmente Dios y hombre. Y entonces estuvimos volviendo a algunos de estos versículos para mostrar precisamente que Pablo no tiene ese concepto de fe. Entonces dimos una introducción de citas calvinistas que hablan de que hablar de la fe en el terreno de la elección equivale a decir que el hombre aporta algo para su salvación. Y uno de los autores decía que eso es volver al sistema de méritos de salvación por obra, cosa que Pablo no enseña en ningún lugar. Así que mi enfoque va dirigido a eso en particular. Ah, Sí, ya, ya. Moni, esto justamente hemos grabado esto porque sí, no estaban todavía conectados, sin embargo el tiempo ya nos corría y nosotros debemos respetar el tiempo también, ¿no? Por las personas puntuales. Así que lo que decía justamente en lo que se ha anunciado del coloquio, que íbamos a dar un espacio al pastor para lo que es la exposición, los 30 minutos. Entonces, en base a eso también iba a haber preguntas, acotaciones, es lo que tengo entendido del coloquio, como tú dices, ¿no? Ajá, entonces, explícanos un poco del coloquio para que todo aquí, el grupo Sí, aquí pueda este, participar. básicamente era para que nuestro pastor tenga su exposición y luego de su media hora de exposición podamos conversar. Pero pensé que habían estudiado el No. capítulo 11. En todo caso, podemos hacer el conversatorio de lo que el pastor ha expuesto, cosa que también cerramos ya, pastor, el día Sí, después, ya que queda claro, ¿no? sí. Esa es la idea, no es un debate, es un coloquio, una conversación, si tienen una duda, si han escuchado Bueno, algo que tal vez ok. no le queda claro, hay que preguntarlo. Solamente para orientar, para no perder mucho tiempo en cosas que no vienen al tema de lo que dimos. El tema que dimos gira en torno a cómo Romanos 10, Pablo no tiene ese concepto de que la fe sea algo meritorio o que la fe le robe a Dios su gloria. Ese es el tema. Si vamos a hablar de si el hombre, si Dios previó la fe del hombre y todas estas cosas, ese no es el tema. Sino, si el concepto que Pablo tiene de la fe en el contorno de la doctrina de la elección que él desarrolla es decir que el hombre está aportando algo para su salvación y robarle la gloria a Dios. Ese es el punto. Ya está bien, pero hay que enfocarnos en lo que dicen las escrituras y ya Claro. lo otro es un tema de interpretación tal vez, ¿no? De
de interpretaciones teológicas. Tal vez aquí en el grupo alguien tenga que hacer alguna consulta de Romanos 10, tal vez una aclaración o una forma de cómo ellos lo han ido interpretando eh, según sus lecturas que ellos hayan podido hacer, ¿no? Aquí un poquito la controversia es que si realmente somos salvos por gracia infinita o necesitamos tener algunas acciones para que Dios nos apruebe, ¿no? Exacto, Y ir al cielo. Ese exacto. siempre es el tema, es el dilema, ¿no? Del huevo y la gallina, de toda la vida. Hermana Marlene, su audio está apagado. Sabes, Moniquita, no sé si te parece que todos los que estamos en el grupo podamos expresar lo que vamos entendiendo, Claro, ¿sí? Con sí. eso participamos todos porque a veces cuando decimos una pregunta nuestra mente se pone en cero, pero más bien, ¿cómo estamos entendiendo? ¿Qué entiendes tú? ¿Es o no? ¿Cómo es la fe? Todas estas cosas que está hablando Romanos 10. Sería esa la pregunta, ¿no? ¿Qué entiende, por ejemplo, mi hermana Adela, mi hermano Bas allí, José y Canévaro, mi hermana Nilda, todos los que estamos aquí, Ronald, ajá, ¿cómo vamos entendiendo? ¿O qué Eh, han entendido hasta ahora con lo que Sí. el pastor ha estado exponiendo con respecto a la fe? A ver, mi hermana Adela. Voy a empezar yo. Solo porque nosotros no podemos aportar absolutamente nada a la obra, porque ya Cristo lo consumó. Él cumplió totalmente. Nosotros solamente tenemos que creer y aceptarlo, porque no podemos aportar nada. Ante Dios no podemos aportar nada, porque Dios es perfecto. El pecador es pecador delante de Dios, así sea pequeño, grande o chiquito. Por eso Cristo vino a cumplir la ley perfecta de Dios. Y es por fe, Entonces, solamente entonces, por lo fe. único que nosotros hacemos es creer. Es justamente en base a eso el punto, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso de creer? Pero al creer estamos aportando algo, podríamos decir, ¿no? Bueno, ya Cristo ya lo ganó hace tiempo. Nosotros, la salvación mía, antes de nacer ya estaba la salvación, porque ya Cristo la cumplió. Mira, Simplemente que yo yo, déjame acepto. ilustrarlo. Si yo le pongo a Marlene, si yo le pongo a su cuenta $1 millón, ¿es suyo o no es suyo? Marlene. ¿Cómo? No le entendía y se me Eh, entrecorta un poco. si yo le pongo en Sí, la cuenta, le pongo en la cuenta de su banco $1 millón y vengo ahora a su casa y ya, le tengo una buena noticia. Le coloqué $1 millón ya, a su cuenta. ajá, Bien, es eh, mío, porque ya lo puso es para mí, muy bien, es suyo. ¿Por qué es suyo? porque me lo dio. Porque se lo di. Eso es todo. ¿Hizo algo para recibirlo? Mm, Solo, nada, pues ahí estaba la cuenta Nada. y fui Usted, bendecida. usted puede ir al banco y sacar el dinero o lo puede dejar ahí y perderse. Esas son Claro, las dos opciones que usted tiene. Pero ¿hizo usted así algo para es. ganarlo? No, No, fue absolutamente un don de gracia. Así sí, que el rechazarlo o aceptarlo no cambia la realidad de que ese dinero fue colocado a su cuenta, le pertenece a usted, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la salvación. En la salvación, el hombre no aporta nada porque el hombre nunca ha hecho nada. Y Dios nunca hace nada en el hombre para la salvación. Dios lo hizo todo en la persona de Jesucristo. Entonces ahora viene y me dice el anuncio, mira, te puse las riquezas de Cristo, son tuyas. Así Pablo le llama ahí en Romanos 10, las riquezas de Cristo te pertenecen a ti. Así que, ¿qué he hecho yo para que eso me pertenezca? Nada. Nada, nada. Entonces, la fe, Pablo la define como, Dios me dice a mí, me puso a mi cuenta las riquezas de Cristo. Dios no está esperando que yo crea para ponerlas a mi cuenta. Él las puso no, antes de que yo creyera. Y ahora viene y me anuncia, las riquezas de Cristo son tuyas. La fe lo que hace ahora y Gloria dice, a Dios, gracias gloria a Señor, Dios. gracias te doy por lo que tú hiciste. Así que no hay nada en el hombre,
La fe Ok, no se cría de nada porque no aporta nada. entonces hay personas que creen ese milagro o esa buena noticia, otros que no lo creen, ¿cierto? Sí. Ok, En el caso de bueno, Pablo, en el caso de Pablo, él va más allá que el simple creer. Él habla de que estas personas escuchan el anuncio, que es Israel, y lo rechaza por rebelión. Pero eso no significa que se alteró, porque Israel rechazó al Mesías y la obra que el Mesías hizo. Eso no cambió que el Mesías hizo la obra y que el Mesías claro, consumó la obra de salvación. Así que Israel, si la rechaza, no altera que lo que Cristo hizo fue todo suficiente y todo eficaz. así es. Sí, pues como dice Romanos 10, ¿no? Entonces, ¿cómo creerán si nadie les anuncia? ¿No? Exacto. ¿Y cómo les anunciarán si nadie les predica? ¿Y cómo les predicarán si nadie los envía? Entonces, está enfatizado justamente en anunciar esto. Ahora, sí, el enfoque es la fe, pero justamente como Israel rechazó, también mucha gente rechaza, pero aquellos que han creído ahora se arrogan de que porque yo creo es que soy bendecido, Sí, pero, ¿cierto? Me sí. imagino. A ver, vamos con otra persona que hacerle a ver cómo va entendiendo. Permitamos que otros también hablen. A ver, no, mi hermano José, eh, aquí está también alguien, Blas, ¿es? Vas Reinaldo, en el grupo. Reinaldo levantó la mano hace rato. No sé si ustedes se dieron Ronald, Sí, Ronald tenía. Ronald también. Y Moni también. Moni, tú también, Ronald y Moni. A ver, ¿cómo entiendes tú, Moni, esto? Yo quería saber, pastor, o el público aquí, los hermanos, según los que han investigado. Por ejemplo, hay una parte del texto en Romanos 10, en el 13 versículo dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Solamente es necesario creer, invocarlo y creer, básicamente. Sí. Lo que hay, eso es un punto que y quería discutir también. Gracias por traerlo. Porque no dice Pablo que el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué significa invocar? Para invocar tú tienes que conocer a aquel a quien tú invocas, porque invocar significa pedir su ayuda, que Él venga a tu auxilio. Así que la palabra invocar lleva la idea de que tú no puedes salvarte a ti mismo. Tú no puedes hacer nada para salvarte y tú estás ahora invocando la asistencia de aquel que te salvó. En este caso, Pablo está hablando que cuando la fe llega a través de este anuncio y el anuncio es Dios consumó su obra en Cristo. Y ahora cuando nosotros le escuchamos, invocamos el nombre de Dios, invocamos a Jesucristo, porque Pablo entiende que invocar a Cristo significa invocar sus riquezas, invocar todo lo que Él posee. Así que el acto de invocación es la manera de nosotros reconocer que toda la salvación ya fue obrada en Cristo y que ahora nosotros la reclamamos como nuestra. Eso es lo que acontece en el momento de fe. Y Pablo entonces da una serie de explicaciones. Hay que escuchar, se conecta con el mensaje que se anuncia, usted escucha lo que el Evangelio comunica acerca de que en Cristo Dios terminó de una vez y para siempre la obra de la salvación del hombre. Y ahora usted que le está escuchando, al invocar el nombre de Jesucristo, usted lo que está diciéndole a Dios, yo reconozco que no puedo salvarme a mí mismo y necesito de esta obra que Jesucristo ha hecho a mi favor. Así que otra vez, el hombre no aporta nada, ni en el acto de creer, ni en el acto de invocar. Tanto invocar como creer se apoderan de una obra que ya Dios realizó en Jesucristo y que la reconoció como totalmente efectiva porque resucitó a Cristo de entre los muertos. Ok, está claro entonces, Moni. Bueno, No, sí, vamos. mientras escuchaba al pastor, en el cerebro tenía 100 preguntas más, pero sigamos. Así Que es, así es. todos Así es nuestra mente. podemos intercambiar ideas según lo que leemos, interpretamos. Sí, sí, no Sí, puedo sí. estar hablando sola, ¿no? Y así es, así es. Ya, mi Paz, amigo, ¿quieres decir algo? vas. Gracias por prender la cámara. Cuéntanos, ¿qué opinas tú? O sea, igual entré casi al final, donde el pastor estaba tocando
No se escucha, no se escucha. Vas tu audio. Hola, hola, ¿se me escucha? Acércate un poquito más al micrófono. Ok, ahora sí, Sí, está mejor. Sí. mucho más. Ya, ok, voy a entonces a hablar así como... Bueno, entré casi al final cuando el pastor estaba explicando lo que se entiende por fe. Y, o sea, para mí la cosa es bien simple, ¿saben? En el sentido de cómo el ser humano se ha propuesto ciertas temáticas. Eh, por ejemplo, delante estaba yo en un grupo en donde estaba explicando lo que era la existencia, en todo lo que nosotros podemos comprobar. La realidad es todo lo que nosotros podemos comprobar con la existencia, es decir, todo lo material que nosotros podemos observar como seres humanos, eso es porque existe, eso es la realidad. La realidad no es lo mismo que la verdad, porque la verdad es lo que comprueba la realidad. Es decir, si yo les digo que el cielo es verde, eso no es la realidad. Por lo tanto, la verdad tendría que decirme a mí lo que es falso. Si el cielo yo les digo que es verde, ustedes me van a decir, no, si es celeste o es azul, dependiendo el día, ¿no? Entonces la verdad lo único que comprueba es la existencia. Ahora, la cuestión con Dios no funciona de esa forma, porque Dios no se puede comprobar su existencia porque no lo podemos ver. No hay un lugar en donde yo pueda ir y diga, allá está Dios, físicamente hablando o materialmente hablando. Por eso es algo que el ser humano no puede plantearse desde el ser humano. ¿Quién fue el que nos dio eso? Fue la revelación. Nosotros como cristianos entendemos que Dios se reveló a profetas, a escritores bíblicos, y ellos fueron los que finalmente dieron ese conocimiento. Ahora, ese conocimiento que nosotros no podemos comprobar como una fórmula científica o con nuestra observación de la realidad, viene por fe. Y esa fe es finalmente lo que nosotros entendemos por revelación de Dios. Fe para Calvino, por lo que yo he entendido y lo que he estudiado, y también basado en Romanos, que es lo que dice Pablo, fe es simplemente creer en esa revelación, porque nosotros no lo podemos ver o ir a buscar o plantearla su existencia como un ser humano visible que yo puedo ver, porque es algo invisible, porque es algo que yo tengo que experimentar simplemente a través de la palabra. Y por eso el ser humano no puede hacer nada, porque simplemente Dios fue el que planteó su revelación, el que planteó revelarse al ser humano, el que planteó salvar al ser humano. Por eso la fe no puede ser algo que nazca del ser humano, porque nació de Dios, de su voluntad, el revelarse al ser humano. Fe en estos términos es exactamente igual a la revelación que Dios planteó porque el ser humano no lo puede ver ni percibir con sus sentidos. Es algo que es invisible y es algo que se hace en el corazón a través del Espíritu Santo y la conciencia. Espero que haya quedado quizás más o menos claro el punto de vista que esto tiene que ver con cómo nosotros percibimos la realidad, y la realidad humana es que no logra percibir a Dios, sino que es algo que se tiene que hacer a través de la conciencia y el Espíritu Santo. Ok, yo quisiera decir algo en relación con eso. Más o menos entiendo el principio que tratas de traer y el énfasis en la revelación, en todo eso estamos de acuerdo. Dios se da a conocer por la revelación. Lo que sí me gustaría enfatizar, que es lo mismo que sucede aquí. Pablo dice, pero ¿cómo creerán? Y Pablo dice, ¿cómo van a creer si no hay nadie que les predique? ¿Qué es lo que se predica? Se predica la revelación de Dios. En ese sentido, nosotros tenemos que tener cuidado porque ¿cuál es la diferencia entre la revelación bíblica y la revelación pagana? La revelación bíblica no está basada en una idea de Dios, está basada en los actos históricos de Dios. Es decir, cómo Dios se ha revelado en los actos históricos. Eso es lo que encontramos en la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Jehová se identifica como Jehová porque Él es el que será.
Él es el que se va a mover en la historia y va a mostrar a través de sus actos de salvación quién es Jehová. Y esa discusión aparece en el libro de Isaías constantemente, de que Jehová dice, yo soy el único Dios porque yo soy el único Dios que salva. Es el único Dios que interviene en la historia para redimir a su pueblo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, la revelación ahora, en lugar de venir canalizada a través de la historia de Israel, está canalizada ahora a través del verbo hecho carne. Es decir, que la revelación continúa siendo una revelación histórica. Dios se está revelando en Cristo y está mostrando quién es Él, quién es Dios. Y todo lo que nosotros podemos conocer de la verdad está asociado precisamente con la revelación que ha sucedido en la persona de Jesús, en la historia de Jesús. Vida, muerte, resurrección, encarnación y ascensión al cielo. Es el acto de Dios darse a conocer a sí mismo. Y Juan, en el capítulo 1, dice que el verbo viene al mundo y dice que el propósito del verbo venir al mundo es dar a conocer a Dios. Y luego en el capítulo 17 creo que es, Juan dice, en esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, indicando con esto que Jesucristo se ha proclamado a sí mismo como el lugar donde el hombre puede llegar a conocer a Dios. El problema que nosotros tenemos en el mundo cristiano hoy día es que la revelación ha llegado a ser una experiencia y no un evento histórico. Y al constituirse en experiencia, entonces cada uno tiene su propia experiencia y entonces dice, ese es el Dios que se me ha revelado. Mientras que si seguimos la revelación bíblica está atada a la persona de Jesús, a su encarnación, vida, muerte y resurrección. Es ahí desde donde Dios ha revelado lo que es el hombre, ha revelado lo que es Dios, ha revelado lo que es la historia humana en el pasado y en el futuro, ha revelado lo que nos espera a todos nosotros, ha revelado lo que es la resurrección, ha revelado lo que es el nuevo cuerpo que tendremos. Todo eso ha pasado en la persona de Jesucristo, que ahora se nos anticipa a nosotros. Todo lo que Dios ha deseado hacer ahora viene a nosotros, presente, revelado en la historia de Jesús de Nazaret. Ok, gracias, pastor. Gracias, mi hermano Vaz. A ver, Ronald, bueno, tú tienes bastante tela que cortar allí, ¿no es cierto? Pero sí, sabes que de verdad este punto de la fe es un tema bastante que se ha escarbado, tiene muchas preguntas y respuestas allí, ¿no? En forma ya un poco corta, cuéntanos, ¿cómo estás entendiendo tú el enfoque de 10, capítulo 10 con respecto a la fe y lo que estamos hablando, justamente eso, ¿no? ¿Qué función tiene la fe entonces en esto de la salvación? Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Y yo estoy de acuerdo con el pastor Roldán primero, lo que habló de que es un evento histórico. Eso es muy cierto. O sea, el Evangelio no es algo que a mí me parece, ni una ideología, ni una experiencia tampoco, es un evento histórico. Así como sucedió la independencia de cada país, así sucedió la cruz. O sea, es algo que ha sucedido en un punto de la historia, ¿no? Entonces, en eso yo creo que todos como cristianos debemos ser conscientes de eso porque muchas personas a veces nos dicen, ¿no? Ah, esa es tu fe, o esa es tu creencia, o esa es tu forma de pensar, o esa es tu ideología. Y no, 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 para nada no se trata de ideología, es algo que ha ocurrido en la historia, algo que ha ocurrido, algo preciso que ha ocurrido en la historia. Entonces, cuando estamos hablando del Evangelio de Cristo, Ronald, estamos que estamos perdiendo. hablando de algo fuerte como hablar de tal fecha o de la... ¿No? Entonces, sí, yo estoy por el cual nosotros pues aceptamos la salvación en Jesucristo, ¿no? Esa es la fe. La fe de hecho no es lo que nos salva, porque a veces podemos pensar, ¿no? ¿Qué nos salva? La fe, dicen algunos, ¿no? Y la fe no nos salva, la fe no nos salva, la fe no salva a nadie. La fe es apenas un medio, podemos llamarlo un instrumento, ¿no? Por el cual el cristiano pues acepta a su Salvador. El Salvador es Cristo, no es la fe.
Entonces la fe es un medio, ¿no? Entonces yo creo que en palabras simples, yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Que la fe es un instrumento, es un medio por el cual aceptamos a Cristo, ¿no? Bueno, lo que sí, de repente, el texto que citó ahí uno de mis autores favoritos, Wayne Grudem, ¿no? Teólogo sistemático, calvinista. Alcancé un poco porque entré tarde. Realmente lo que ese autor, no es que dice que la salvación por la fe es el problema, no, no, no. El problema dice que es, ya hablando un poquito ya más al fondo, como se dice, ¿no? Como decía John Piper, el que se quiere mojar los pies en la playa, en los pies simplemente en la playa, adelante, y el que se quiere zambullir, también, ¿no? O sea que hay para todos en el grupo. Bueno, la cosa es que ahí lo que se está hablando ya es un poquito más profundo, es respecto a si lo que el texto de Romanos o Pablo está hablando acerca de eh, que somos salvos simplemente por la fe o si somos salvos por la previsión de la fe que Dios ve. Entonces él está atacando eso, no está atacando, Wayne Grudem no está atacando el asunto de que somos justificados por la fe o que la fe es un medio, eso no está atacando, estamos de acuerdo todos los cristianos. Lo que él está atacando es el punto de vista arminiano, de que se atribuye a la previsión de esa fe. Y eso ya es un concepto que no está en Pablo, para nada no está en Pablo. Entonces por eso que yo cuando leí ahí dije falta la palabra previsión. Entonces ahí lo podemos ver que realmente es eso lo que él está enfocando, ¿no? Bueno, y eso sería mi participación respecto a la fe, ¿no? Gracias. Ok. Ok, Gracias, Ronald. déjame aclarar algunas cosas. Eh, en Romanos 10 hay un énfasis marcado en que la fe, ¿sabe? En otros lugares nosotros, por ejemplo, en Hebreos 11, nosotros tenemos un énfasis de la fe en un aspecto en particular. La fe desde el punto de vista del cumplimiento de las promesas que Dios hizo. En Romanos 10, la fe es confesión de lo que ha pasado en Jesús. Confesión de que Cristo murió, Cristo resucitó, y Pablo le llama a eso la palabra de la fe. Así que la fe está conectada con los actos de Jesús que se constituyen en la revelación de todo el propósito de Dios. Todo lo que Dios ha decidido hacer, lo ha realizado en ese hombre. Y ahora el anuncio es de que Dios cumplió todo su plan de principio a fin en Cristo Jesús. Entonces, el problema que yo veo en las declaraciones que usamos al principio de estos calvinistas es que, Ronald, tú tienes razón en que él está tratando de combatir la idea de la fe, que Dios prevé la fe o ve la fe anticipadamente para entonces declarar que esa persona por su fe es elegida. Definitivamente, todas las citas que nosotros dimos tienen la misma nota. Persiguen condenar esa idea. Cosas que yo estoy de acuerdo con ellos. Yo no creo que la elección tenga que ver, ni la salvación tenga que ver con que Dios prevé la fe de las personas para entonces determinarla salva. No, yo no creo eso. Lo que yo condeno de estos autores es que digan que incluir la fe dentro de esta temática de la elección equivale a que el hombre aporta algo. Es decir, la fe la entienden como el hombre aportando algo. Y si la fe es introducida, porque él lo dice con claridad, lo podemos leer si quiere, él dice que si el hombre ha aportado algo y pone entre paréntesis su fe, eso significa entonces que tenemos que volver al mérito, que el hombre ha aportado algo y por lo tanto puede jactarse. Y mi argumento es que aquí en Romanos, Pablo en ningún momento define la fe de esa manera. La fe nunca tiene que ver con el hombre aportando algo. La fe es la negación de eso, de la aportación que el hombre puede hacer. Así que este no es el único caso. Voy a citarte otro más, que lo teníamos para el final. R.G.H. Kirsten, note lo que él dice, yo lo he citado en otras ocasiones, dice, porque los elegidos fueron escogidos en Cristo. Cristo no es la causa de la elección, como tampoco lo son la fe o las buenas obras. Este todavía es más radical.
porque este dice que ni siquiera Cristo. Hay que incluirlo dentro de la elección, porque incluir a Cristo equivale a incluir la fe y las buenas obras. Así que coloca a Cristo, la fe y las buenas obras en el mismo terreno. Y entonces sigue diciendo, la soberanía de Dios no admite ninguna otra causa fuera de sí misma. Cristo mismo es el objeto de la elección. Él es el Salvador por elección. La elección no se debe a Él. La elección se atribuye al Dios Trino. Bien, así que usted puede ver que esto no es simplemente hablar de la fe que Dios prevé. Para mí eso es un error, pero todavía más grande es decir, el error más grande es decir que la fe tan pronto se introduce en el terreno de la salvación o en el terreno de la elección, equivale a que el hombre le quita la gloria a Dios y aporta algo para su salvación. Y que la salvación no es enteramente de parte de Dios, cuando en la Biblia es todo lo opuesto. Pablo, claro, dice, la ley no es de fe, o la fe no es de la ley. Y aquí en Romanos 10, Pablo claramente hace esa distinción entre la fe y las obras de la ley. ¿Sí? Ese es el problema que yo veo con estos autores. Sí, si me permite, yo creo que no lo he entendido, Pastor, a los autores que ha citado, porque realmente el asunto que ellos están debatiendo no es el asunto de que si la fe salva, ya eso ha quedado que no es la fe la que salva, ¿no? Es Cristo, la fe es un medio. El asunto es que ellos están respondiendo por qué unos creen y otros no, que es otra pregunta. Y al atribuir nosotros la razón, decir, ¿por qué unos se salvan y por qué otros no? Porque la razón en sí, final, es la fe que ellos tienen en sí mismos y que basado en esa fe es que Dios los elige a ellos. Entonces ellos están combatiendo un punto, ese es el punto que está combatiendo, y usted mismo al inicio ha dicho que lo rechaza, y es cierto, todos los cristianos rechazamos eso. O sea, nadie en el cristianismo, a no ser pues no los pentecostales, etcétera, ¿no? Que creen que Dios los escoge por su bondad o por alguna obra o por la fe en sí misma de ellos que tienen, ¿no? O sea, lo ponen como una razón de ser. Entonces yo creo que ese es el gran problema, ¿no? Y eso es un asunto que se combate tanto, no solamente en el calvinismo, en la fe reformada, sino creo que se ha combatido una y otra vez en los estudios que hemos tenido. O sea, decir que la fe es la razón por la cual Dios elige a otra, a una persona, eso pues es algo muy distinto. Ahora decir que la fe es un medio, ¿no? Por la cual pues Cristo es nuestro Salvador, eso es lo bíblico. Entonces yo creo que atribuir algún mérito a nosotros diciendo incluso, como para que no suene meritorio, diciendo incluso, la fe de mí mismo es la razón por la cual Dios me elige. Eso de repente no parece salvación por obras, pero en el fondo lo es. En el Claro. fondo lo es, porque Ujú. me estoy atribuyendo algo que no me pertenece. Claro. Entonces, eso es lo que están combatiendo. Y en el fondo, si nosotros entendemos eso de esos autores, porque yo les he leído bien esos autores, no digo que usted no lo ha leído bien, pero hemos tenido clases sobre eso de teología sistemática y eso es lo que se refieren los autores. Y cuando nosotros vemos en su contexto real la pregunta que están respondiendo ellos, repito, es por qué unos creen y otros no, y no es la pregunta de qué es lo que salva a esas personas. Eso no es la pregunta que se están respondiendo ahí. Eso quería aclarar. Ok. Yo creo que ellos mismos se explican en la cita. Este autor se explica por sí solo. De hecho, hay un artículo completo en donde él analiza todo este asunto. Entonces, él introduce este punto en particular. Él habla acerca de la elección soberana de Dios, que Dios ha decretado quién va a salvarse y por lo tanto quién va a creer. Todas estas cosas él les explica. Pero aquí llega a este punto particular. Y en este punto él dice, comienza, Pero eh, disculpe, pastor, yo creo que esa no es la razón del estudio. El estudio que estamos planteando es sobre la fe, es sí, sí, sobre el medio por el cual las personas, digamos, se adhieren o se apoderan para encontrar a su Salvador Cristo en Israel. Ese es el tema de Romanos. no, Ahora no, el tema que ellos están tratando ahí ya tiene que ver con otra pregunta. Entonces sí, mezclarlo va a llegar pues simplemente a decir estos autores están hablando cosas falsas, ¿no?
Bueno, sí, no, déjame explicarte por qué traigo esto a colación. Primero, porque en la última discusión que tuvimos, tú trajiste esta pregunta. ¿Es la salvación enteramente de Dios o parcialmente? Entonces surgió como resultado de hablar del concepto de fe que Pablo plantea aquí. Entonces, en la introducción del tema, lo que señalamos fue que esa es una pregunta que siempre surge en el mundo calvinista. Entonces, siempre la tendencia que hay es colocar la fe como si fuera una obra. Ya sea que se está tratando de La fe hacer ver, prevista, eh, de- no la fe que me sea romano, sino la fe prevista. no, sí, 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 pero la fe prevista sigue siendo fe, porque el calvinismo rechaza totalmente que la elección dependa de cualquier tipo de fe, porque no estamos hablando de una fe casual, estamos hablando de una fe verdadera. Entonces, ¿la fe verdadera Dios la prevé para salvarme? No, el calvinismo dice que no. Y es en ese contexto que él dice, note, la elección basada en algo bueno en nosotros, y pone entre paréntesis, nuestra fe, sería el comienzo de la salvación por mérito. Así que él está entonces diciendo, Dios no puede estar previendo la fe, porque si Dios entonces nos elige porque Él prevé la fe, entonces Él estaría eligiéndonos porque Él ve en nosotros algún mérito. Ese es el problema, vuelvo y digo, ese es el problema. Y Él lo repite en varias ocasiones aquí, que hace a las personas diferentes, que sean diferentes. Es decir, que es lo que en última instancia marca la diferencia entre los que creen y los que no creen. Y él claramente entonces dice, si nuestra respuesta es que en última instancia se basa en algo que Dios hace, es decir, su elección soberana de los que serán salvos, entonces vemos que la salvación en su nivel más profundo o fundamental se basa en solo en la gracia. Así que él está entendiendo que hay que sacar todo lo que tenga que ver con fe, que es el tema que él está desarrollando, fe, lo que tiene que ver con fe, tiene que sacarlo porque si de alguna manera se introduce este elemento, caemos entonces en que ya no es por gracia sola. Entonces, todavía lo aclara más cuando dice, por otro lado, si respondemos que la diferencia última entre los que son salvos y no lo son, se debe a algo en el hombre, es decir, una tendencia, disposición a creer o no creer. Vuelve otra vez a la idea. Entonces, la salvación depende en última instancia de una combinación de gracia más capacidad humana. ¿Cuál es la combinación? La combinación en lo que él está diciendo es fe más gracia. Fe más gracia equivale a ser salvo por algo que el hombre hace. Ese es el concepto que está ahí, que él está tratando de refutar la idea de que Dios no prevé la fe. Eso es totalmente cierto. El error que él comete y que comete el último autor que te di es el hacer ver que hay que descartar la fe y que Dios no utiliza la fe porque eso sería caer en un sistema de salvación por obra. Ese es el problema que yo veo que no solamente este autor, donde quiera que este tema se introduce, se vuelven estas mismas ideas. Mira, yo tengo aquí el libro de Bonner, creo que se llama él, Lorraine, que también comete el mismo error. Todos caen en ese mismo principio. Y mi posición es, ante la pregunta que tú hiciste la última vez, es que el hombre no aporta absolutamente nada en su salvación, ni antes ni después, en ningún momento, porque la salvación es un acto consumado en Cristo. Bueno, mi pregunta para finalizar, pastor, sería Romanos 11, entonces hablando de Romanos 11. ¿Qué es lo que presenta ahí Pablo? ¿Que el remanente es elegido porque ellos han creído o son elegidos o son escogidos por gracia? ¿Qué es lo que presenta ahí Romanos 11? Bueno, cuando lleguemos a Romanos 11, introducimos ese tema. La Sí, pregunta sería, perdón, simplemente el texto dice que ha sido escogido por gracia, sí, sí, ¿no? lo vamos a Entonces, estudiar. nosotros decimos que el remanente es elegido porque el remanente elegido es introducir algo que no lo dice Pablo. Y finalmente esa introducción es lo que le lleva a Pablo, y después seguro lo vamos a estudiar,
es lo que le lleva a Pablo a decir y a negar las obras. Y yo digo, ¿y por qué? ¿Y qué tiene que ver esto con las obras? No, y es la discusión que usted está llegando, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver? ¿Está quitando Pablo la fe? No. Lo que Pablo está quitando es el orgullo del ser humano. O sea, Dios me escoge porque yo lo escogí. Dios me ama porque yo lo amé. Dios me representa porque yo lo representé primero. Y no es así. Claro que Él no. de tajo elimina eso y dice, Sí, el remanente ha sido escogido por gracia. Y sí. yo creo, por lo menos, el autor Wayne Gruden, que es el que he leído los otros dos, se refiere a él. Bien. Bueno, en esta cita otra vez vuelvo, yo creo que es sumamente clara, Gracias. dice lo que dice, pero en el contexto de Romanos 10, Romanos 11 lo vamos a tocar definitivamente la semana que viene. En el contexto de Romanos 10, cuando Pablo introduce este asunto de la fe, es para explicar a Israel. La preocupación de Pablo no es qué sucede cuando los hombres creen o no creen. Esa no es la preocupación de Pablo. La preocupación de Pablo es qué ha sucedido con Israel, que ha descartado la justicia de Dios para establecer la suya. Esa es la temática de Pablo. Y Pablo entonces utiliza esto para mostrar que Israel un vaso de ira por haber descartado la justicia de Dios y establecer la suya. Y luego entonces él establece en este capítulo 10 que Israel ha escuchado la buena noticia. eh, Dios le ha mandado, los predicadores, le ha mandado el mensaje de las riquezas de Cristo, pero ellos han sido rebeldes. Así que cuando ahora le preguntamos a Pablo, Pablo, ¿por qué Israel es un vaso de ira? Pablo nos dice, porque Dios determinó que él fuera un vaso de ira. Pablo responde, porque Israel es duro de servir y ha descartado la justicia de Dios para establecer la suya. Ese es el argumento de Pablo. Cuando llegamos al capítulo 11, Pablo hace una pregunta que es fundamental, porque hasta aquí, si Pablo dejara ese capítulo ahí, Pablo terminaría diciendo simplemente que Israel está perdido y que no hay esperanza ninguna para Israel. Pero cuando introduce el capítulo 11, Pablo viene ahora a mostrar que la caída de Israel o ese estado de endurecimiento no es total, sino parcial. Y que un día Dios los va a sacar de esa condición. Así que cuando lleguemos allá, pues entonces podemos ver esos otros elementos. Pero hasta aquí, uno puede darse cuenta que el capítulo 9 y el capítulo 10 están sumamente conectados y Pablo los conecta porque termina el capítulo 9 con la justicia que es por la fe y luego dedica todo un capítulo para hablar de eso. Así que en la doctrina que nosotros desarrollemos de la elección, tenemos que tratar de explicar por qué Pablo introduce este concepto de la justicia de Dios en el terreno de la elección de Israel, porque Pablo está hablando de la elección de Israel y no de la elección de todos los hombres. Vas. Escuchándolo, pastor, veo un problema con su discurso, la verdad. Ajá. El problema es el siguiente. ¿Por qué Romanos 3 plantea que se pierde el fornicario? Por ejemplo, Claro. ¿acaso fornicar no es una obra? ¿Por qué se Eh, pierde el hechicero? claro, ¿Acaso la hechicería no es una obra? O sea, claro que sí. estamos condenando al mundo por obras, Ajá. pero lo estamos salvando sin ellas. Porque es Eh, una obra también dejar de fornicar. Porque es una obra también dejar la hechicería. Entonces, la fe no es simplemente aceptar la revelación de Jesús, es ok, cambiar. Y eso ok. también viene por fe. Bien, Ahora, esta obra, evidentemente, es una obra que viene de Dios, de transformación de Dios. Pero es el humano el que la acepta. Y claro. en ese sentido, pienso que esos autores que no sé qué autor está citando en realidad, no me parece que ni siquiera lo he leído, pero en la mayoría de estos autores que plantean la salvación desde la obra, lo que intentan explicar es eso, es que el ser humano al aceptar también tiene una obra que hacer en el sentido de apartarse de todas estas cosas, Ok, porque el vas. humano o Dios en realidad no puede hacer un juicio en base a las obras y luego salvarnos sin ellas, ¿me Ok, entiendes? ok. O sea, no es que las obras me justifiquen la salvación que Dios me está dando, pero sí dan crédito de por qué yo fui un hijo de Dios. Ok, vas. Son muchas ideas, ¿no? Pero quiero hacerte unas preguntas en relación con lo que citaste de Romanos 2.
comienza realmente el capítulo 1. Pablo da una lista ahí de los pecados de los hombres. Y Pablo dice que, eh, que todos los que practican tales cosas son dignos del juicio de Dios. Y ofrece toda esa lista que tú mencionaste. Y luego entonces Pablo dice que Dios va a llevar toda obra a juicio y que le va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Ese es el capítulo 2. Y Pablo dice que los que van a ser justificados en ese juicio, que van a ser declarados inocentes, son aquellos que han perseverado en hacer buenas obras. Perseverar, dice. Si tú no perseveras en hacer buenas obras y tú realizas algún acto que es contrario a la ley de Dios, tú eres condenado. Pablo dice que los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores, los que cumplan todos esos mandamientos que Pablo mencionó en ese capítulo. Entonces viene la pregunta, eh, ¿entiende Dios que yo los estoy cumpliendo? Si yo muero ahora en este momento, entiendo yo que Dios puedo tener seguridad porque yo me aparté de los pecados que Pablo menciona ahí. ¿Es eso lo que Pablo quiere realmente decirnos? Nota que Pablo dice ahí mismo en el capítulo, después que termina en el capítulo 2 donde él habla de que los hacedores de la ley serán justificados, en el capítulo 3 Pablo entonces en el versículo 9 dice, ya hemos acusado a judíos y gentiles de que todos están bajo pecado. Así que Pablo está diciendo, no, mire, cuando Dios lleva a la humanidad a juicio, ninguno está cumpliendo. Dios quiere que cumplamos. Pero el cumplimiento que Dios pide ahí no es el cumplimiento que nosotros creemos, no es que yo obedezca un poquito o si caigo mañana, pues eso no hace diferencia. No, Pablo dice, maldito el que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Santiago dice que el que viola un solo mandamiento es culpable de todos. Así que lo único que tú tienes que violar es un solo mandamiento. Adán, Adán pereció por violar un solo mandamiento y condenó a toda la raza humana por violar un solo mandamiento. Así que ante eso Pablo dice, no hay justo ni un uno. No hay quien entienda, en otras palabras, no hay nadie que está cumpliendo todos esos mandamientos. Todos, Dios los encontró pecadores a todos. Y luego entonces Pablo ahí, da una lista completa, dice, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego entonces termina el versículo 19 diciendo, pero todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley nadie será justificado delante de él. Y ahí entonces introduce a Jesucristo. Cristo, mi hermano, es la respuesta. Eso no significa que nosotros vamos a vivir una vida de libertinaje. Eso no es lo que significa. Lo que significa es que aún mis buenas obras, Dios no las puede considerar para mi justificación. Yo necesito depender única y exclusivamente de lo que Cristo hizo a mi favor. Una vez yo acepto eso, y yo creo que esa buena noticia de que Dios me ha dado, que en Cristo Él ha provisto para mí la justicia que yo necesito para pasar el juicio, eso va a impactar mi vida, va a cambiar mi relación con el prójimo, va a cambiar mi propia estima de mí mismo. Todas estas cosas van a ser afectadas, pero la salvación no depende absolutamente de nada que el hombre haga, depende de lo que Cristo hizo a favor de todos nosotros. Esa es la buena noticia. Bien. Eh, Eh, no sé si me permite responder con respecto a eso que ha adelante. hecho el hermano. La pregunta que básicamente es si la fe, yo lo entendí así, ¿no? Si la fe implica un cambio o simplemente una mera creencia, ¿no? Eh, bueno, sí es eso lo que he entendido. Yo creo que el hombre no añade nada en su salvación. O sea, porque ese es el tema de fondo, ¿no? Y a la vez tampoco creo que, este, que el cristiano no deba producir un cambio, ¿no? O sea, si hay una confianza, una fe en Cristo, hay una gracia, pues obviamente en el cristiano va a haber un cambio, ¿no? De hecho, que ese cambio no es la base de la salvación, la fe tampoco es un medio, ¿no? Pero innegablemente sí tiene que haber un cambio, ¿no? Ahora, en el asunto
Entonces, por los cambios, por las obras, sabes quién es salvo y quién es no. Tampoco yo iría por ese asunto, ¿no? Pero lo único que nosotros sabemos es que no debemos juzgar a cada persona que batalla sus luchas, ¿no? Cada persona tiene sus luchas. Dios trabaja de diferentes maneras con cada ser humano. Cada seres humanos tenemos un contexto, una realidad distinta, pero inevitablemente sí somos gratos en nuestros corazones a Dios de esa inmensa salvación y vamos a querer siempre, siempre, siempre lo mejor para nuestro prójimo. Sí. eh, de hecho, yo tengo una serie de temas que he venido dando, son como 10, que he venido dando acerca de la relación de fe sola y ahora estamos tratando el tema de la ética en relación con la fe. Así que es muy importante el vivir cristiano. La vida del hombre en el mundo afecta a nuestro prójimo, nos afecta a nosotros mismos y Dios quiere que nosotros seamos celosos de buenas obras. El problema es que aún nuestras buenas obras son incapaces de adquirir un veredicto positivo o de justificación a favor nuestra. Eso no lo puede hacer. Así que vivamos, yo he escuchado esto en otras ocasiones, ¿no? Vivamos como si nos salváramos por obra, pero entendiendo que jamás las obras nos pueden salvar, ¿eh? Porque es la realidad. Ninguna obra, por buena que ésta sea, puede salvarnos. De lo contrario, si fuera así, si lo único que se necesita es transformar nuestros corazones y producir buenas obras, Cristo no hubiese sido necesario. Pero puesto que Dios vio que no es justo ni uno, y ahí está Moisés, está Elías, está Enoc, están todos estos grandes hombres, ninguno, cuando Pablo dice no es justo ni uno, está indicando que Dios no ha encontrado a un solo hombre en esta tierra que tenga justicia suficiente para pasar ese juicio, pero cuando llega Jesucristo dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él mirar. Muy bien, hermanos, ya algunos se han despedido. Este, Vamos entonces a cerrar este estudio. Vamos a hacerlo con una oración. Rona, si quieres orar. Ya la hermana Marlene se fue y Moni también. Sí. Ya le tenemos anotado ya. Vamos a orar. Gracias, Señor bendito, aquí por los hermanos Bas, Adela, Saúl, María, eh, el hermano Canevaro, siempre nos está acompañando él en su silencio, pero siempre él trayendo la alegría, la objetividad, las preguntas siempre al grupo. La hermana Norma también. Y pedimos una bendición especial para sus familias. Que este estudio, Señor, sea siempre para glorificarte, para examinarnos todos los días. Nosotros cometemos siempre fariseísmo, legalismo, imperfecciones, cometemos juicios, prejuicios, sesgos cuando miramos a otra persona, siempre a veces admiraciones, cuando no deberíamos ser así. Deberíamos imitar siempre tu carácter, siempre ser sencillo respecto a lo que tú eres con nosotros. Si nos salvas, nos amas a profundidad como nos conoces, con toda nuestra malicia, pues ¿quiénes somos nosotros para condenar a nuestros semejantes? Más bien de ayudarlos, fortalecerlos y nuestros semejantes, pues primero nuestra familia, nuestros amigos más cercanos. Y aquí en el grupo, Señor, consideramos a todos, nuestros más que hermanos, amigos, que siempre por este medio has provisto, Señor, para estar comunicándonos siempre, fortaleciendo nuestra fe, porque esta vida que vivimos es difícil. Ya cuando tú vengas vas a arreglar todas las cosas, pero mientras tanto, Señor, nos queremos regocijar en este grupo y todas las maravillas que se hablan aquí en tu nombre. Gracias, Señor, por este momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Muy bien, bendiciones de todos mis hermanos. Señor les bendiga. Están invitados si quieren acompañarnos mañana. Estamos a desde las Recuerda, hermano Reinaldo, que en Cristo estamos completos. Amén. Bien, ¿Quiere Señor les hablar, bendiga. hermano Canevaro? Que le bendiga. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Bien. Estaremos viendo mañana. Bendiciones.